les damos a todos la bienvenida a este nuevo webinar de nuestra escuela, comenzando agosto, en este tema, en este webinar que hemos llamado Sufrimientos, Pérdidas y Duelos, asumiendo un nuevo equilibrio. Bueno, como escuela hemos querido presentar un tema muy relacionado con lo que estamos viviendo, con todo este proceso y con todos los diversos tipos de pérdidas que implica un momento como este, ¿cierto? Atravesando esta pandemia. Y bueno, nuestros expositores nos contarán sobre las diversas pérdidas, ya más allá de la muerte, que implica un proceso como el que estamos viviendo como sociedad y toda la familia. Les explico cómo vamos a funcionar, cómo organizamos esta actividad, la presentación de nuestros expositores, de Marianita y Fernando, dura alrededor de 1 hora, ¿ya? Y luego de eso va a haber un espacio de preguntas o un espacio para comentarios de los asistentes. Ojalá nos puedan ir comentando en nuestro chat durante la presentación de dónde nos están escuchando. Sabemos que hay muchos inscritos y hay gente que hay de distintos lugares del país, gente de afuera también, así que pueden comentarnos desde dónde nos escuchan o lo que quieran. Y además hay un espacio, van a encontrar un espacio que dice preguntas y respuestas. Ahí pueden ir incorporando preguntas durante la presentación para que después, al final de la presentación en el espacio, que va a ser entre 1 y 1:30, podamos hacérselas llegar a los expositores para que nos cuenten sus apreciaciones sobre esto. Entonces, pueden escribir, pero van a ser contestadas al final. Eso. Entonces, no me detengo más en esto y presento a nuestros expositores. Hoy día nos acompaña Marianita Bertucci. Ella es psicóloga clínica por la Universidad de La Sapienza de Roma, Italia, y además es psicóloga también por la Universidad de Chile en Santiago. Es terapeuta familiar por el Instituto Chileno de Terapia Familiar y especialista en psicoterapia y supervisora clínica por el Colegio de Psicólogos. Es además magíster en psicología clínica por la Universidad de los Andes y máster en psicoterapia breve. Y actualmente, además de profesora de la escuela, es nuestra directora. Además está Fernando Urra, quien es psicólogo clínico, especialista en psicoterapia, es docente de nuestra escuela y además es director del diplomado en terapia de tercera generación de nuestra escuela, que ya se encuentra en una segunda versión y que está próximo a comenzar. Así que bueno, los dejo, no les quito más tiempo a los expositores y dejo a Marianita que va a comenzar con su exposición. Está silenciada. Muchísimas gracias, Benjamín. Acá, mientras subo mi presentación, retomo lo que le estaba comentando Benjamín. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de sufrimiento, pérdida y duelo hacia un nuevo equilibrio. Hay una reflexión que tuvimos con el profesor Duda. Los sufrimientos son parte integral del proceso vital. Entender y asumir esto es fundamental. Claramente que si pensamos en el actual contexto, las pérdidas que estamos viviendo se dan en múltiples niveles. El actual contexto, evidentemente, tanto a nivel país como a nivel mundial, al cual relacionamos mucho de esta pérdida, es la pandemia. Y para ejemplificar la cantidad de niveles de pérdida que la pandemia implica, hemos hecho una breve búsqueda en Google y está arrojando más de 56.200 resultados que evidencian pérdida en los más variados niveles, evidentemente, de vida humana, económica, de estilo de vida, en términos de equilibrio y salud mental, y podríamos seguir hablando de esto mucho más, ¿cierto? Para enfatizar, ¿no?, la cantidad de niveles implicados en esta situación, de niveles de pérdidas implicados en esta situación, aquí hemos decidido mostrar brevemente un mapa, que es el mapa de un famoso profesor de psicología,
que se llamaba Uri Bronfenbrenner. Y este mapa evidencia cómo los seres humanos, los individuos, somos individuos en contexto, metidos, ¿cierto?, en la sociedad, en múltiples niveles de interacción, desde lo más cercano, como la familia, el amigo, la escuela, el trabajo, hasta lo más amplio, como la cultura en la cual estamos insertas. En esto nosotros influimos y evidentemente también esto influye en nosotros. A partir de este mapa, ¿sí?, concéntrico que tenemos acá a la izquierda, podríamos cada uno preguntarnos qué perdimos en todo esto. Y evidentemente que hay múltiples niveles, como le decíamos, ¿no? La salud física, la seguridad tal vez emocional, física, económica. Bueno, algunos perdieron personas cercanas, ¿no? Y de todas maneras se vio alterada nuestra rutina, entonces pérdida de hábito diario, de hábito social. Algunos perdieron el trabajo, varios vieron mermados sus ingresos, ¿no? Pérdida económica en distintos niveles. Bueno, está claro, evidentemente, estamos metidos en un contexto complejo en el cual las pérdidas se dan en distintos niveles, pero también queremos comentarle algo, las pérdidas son parte de la vida y yo creo que esta es una afirmación intuitiva para cada uno de nosotros, ¿cierto? Son parte de nuestro desarrollo. Creciendo, perdimos algunas cosas para ganar otras de alguna manera, ¿no? Perdimos, por ejemplo, el cuerpo infantil para ganar un cuerpo adulto, o ya adultos mayores perdimos un cuerpo más fuerte, ¿no? De forma progresiva perdimos habilidades. Y esto tiene evidentemente también su correlato psicológico, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre cuando uno sale del colegio para ir a la universidad es una pérdida, evidentemente, de algo para lograr algo distinto, o un ascenso, una promoción laboral, y podríamos seguir, ¿no?, reflexionando acerca de esto. Sí, que quisimos, para ejemplificarlo de manera más clara y fuerte, citar a Riccardo Capponi. Riccardo Capponi es un exponente de la salud mental muy conocido en Chile, un profesor, un gran profesor y un gran clínico, que además acaba de fallecer este año. Y él escribía, ha escrito de mucho, pero también a propósito del amor maduro, que el amor maduro implica un duelo, el duelo de renunciar a toda la cualidad idealizada que se creía que el otro o la otra tenía, e ir reemplazándola por su verdadera realidad. Entonces, también en un proceso como esto, se evidencia que la pérdida son un desafío y su elaboración, el duelo, ¿cierto?, es central para poder seguir adelante en el proceso vital. Aquí una definición de la cual yo quisiera evidenciar sobre todo algunos aspectos. En general, es el punto, se puede decir que la experiencia de la pérdida pone psicológicamente a prueba la capacidad de la persona de aceptar los eventos, tolerar el sufrimiento y de cambiar los puntos de referencia de la propia vida. Así las pérdidas se caracterizan, podríamos con una metáfora decir, como un terremoto, ¿no?, que sacude nuestro equilibrio en múltiples niveles y implica un impacto emocional fuerte. Todo esto inicia un proceso que es conocido como proceso de duelo. Entonces las pérdidas se relacionan con los duelos y los duelos hacen referencia al impacto emocional que la pérdida produce en la vida de las personas. Es un impacto importante. Ahí como se evidencia, ¿no?, una fragmentación de la identidad, una vivencia multidimensional que afecta no solamente a nuestro cuerpo físico, a nuestras emociones, sino que también a nuestras relaciones con los demás y a nosotros mismos, a nuestras cogniciones, lo que pensamos, creemos y presuponemos, y a nuestro mundo interno, existencial y espiritual. A pesar de esto, de este gran impacto inicialmente desestructurante, los procesos de duelo son procesos naturales, se dan de forma natural, tanto que la mayoría de las personas superan los duelos de forma espontánea, sin necesitar una mayor ayuda. Y la función de los procesos de duelo es elaborar el impacto de la pérdida y adaptarse a nuevas situaciones.
Entonces acá un primer resumen de las ideas vistas hasta el momento. Las situaciones de pérdida son propias de la vida humana, pueden ser tanto positiva como negativa, implican duelos, ¿no?, que se refiere al impacto emocional de la pérdida, y la mayoría de las personas superan esos duelos sin necesidad de mayor ayuda. Claro que debido a la pandemia estamos expuestos a pérdida sostenida en el tiempo, que es un elemento más, y además en múltiples niveles, que también es un elemento que nos exige mucho más en términos de evolución. Veamos un poco qué nos evolución de los duelos. Y acá se evidencia cómo los duelos en realidad muchas veces son un camino de transformación que lleva a la construcción de una nueva identidad y a cambios positivos en la persona. Sin embargo, por otro lado, en otras oportunidades pueden destruir su identidad, sus relaciones, su sentido de vida. Y estos dos caminos distintos marcan la diferencia entre los duelos como proceso normativo, adaptativo, propio, ¿cierto?, de nuestra naturaleza, y la patología del duelo, que se da cuando en realidad este proceso se ve entorpecido y alterado. ¿Y cuándo se da? Cuando la intensificación del duelo llega a un nivel tal en la persona que la persona se ve desbordada y recurre a una serie de conductas poco esperables, ¿cierto?, o poco adaptativas que no favorecen su progreso en este proceso, y así permanece inacabablemente en este estado sin avanzar en el proceso de duelo hacia su resolución. Y haciendo esta diferencia entre el duelo, ¿no?, y la patología del duelo, nosotros podríamos preguntarnos, ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Es la ausencia de sintomatología compleja? ¿Es la ausencia de este impacto emocional, ¿no?, o de emociones complejas, de sufrimiento? ¿O también cuándo la sintomatología es esperable y cuándo no lo es? Intentaremos reflexionar acerca de algunos elementos que nos podrán orientar un poco más al respecto. Hasta aquí un tema de problematización, que efectivamente los sufrimientos, el displacer, el dolor, no son muy populares hoy en día, ¿cierto? Más bien la cultura imperante invita a intentar disminuir, ¿sí?, tanto el dolor como el displacer. Otro elemento más técnico nos dice que el manual diagnóstico de los trastornos mentales en su última versión ha eliminado el criterio de exclusión por duelo a los pocos meses después de la pérdida para el diagnóstico de depresión. Esto significa que anteriormente no se diagnosticaba depresión si una persona había vivido hace pocos meses un duelo. Ahora se ha eliminado esto, considerando ante que todo que los duelos en realidad duran más que algunos meses, más o menos 1 o 2 años, y en segundo lugar que los duelos constituyen un elemento de estrés psicosocial muy, muy alto, que puede también contribuir al desarrollo de dificultades, patologías en personas que presentan una vulnerabilidad anterior. Y todo esto, ¿qué cosa evidencia? Naturalmente la tendencia actual cultural es a considerar que las emociones complejas son un poco una patología o elemento displacentero que es mejor eliminar. También desde ahí la tendencia a sobreintervenir procesos naturales de recuperación como es el duelo. Sobreintervenir significa medicar o, digamos, intervenir terapéuticamente. Y por otro lado, la importancia de reconocer que sí, los duelos, también cuando son un proceso natural, tienen un fuertísimo impacto, ¿no?, en la vida de las personas. Y son un estresor psicosocial que merece atención, especialmente, por ejemplo, en una situación como la que estamos viviendo. Veamos entonces, seguimos reflexionando acerca de esto, ¿no?, los duelos como proceso natural que favorece el crecimiento personal y en otras circunstancias que ocurre de manera distinta. El tema del duelo visto como un proceso que favorece el crecimiento personal es
un tema que ha sido hecho muy presente en la literatura psicológica. La corriente existencial, también humanista existencial, la ha hecho muy presente, por citar un autor muy conocido, Viktor Frankl, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente esta corriente. Y se habla en estos casos de crecimiento postraumático. El crecimiento postraumático sería tanto el proceso del duelo, esto caminar hacia la resolución, como también su resultado, cuando este proceso termina y las emociones empiezan a bajar su intensidad. Y las características personales que se observan en la persona, perdónenme la redundancia, y que pueden favorecer el crecimiento postraumático, ha sido evidenciando que son el optimismo, la esperanza, la creencia religiosa y la extroversión. Y nosotros podríamos pensar brevemente al respecto, ¿no? El optimismo y la esperanza favorecen una mirada de futuro, ¿no? Tener razones para mirar adelante. La creencia religiosa se relaciona con lo anterior y también con la posibilidad de significar lo perdido de una forma distinta y encontrar una razón. Y la extroversión es la abertura a lo demás, la posibilidad de expresar lo que uno va sintiendo y vincularse con los demás haciéndolo. Y esto también ha resultado ser un factor protector en la elaboración de este proceso. Manifestaciones de crecimiento postraumático en la persona, es decir, cuando ya este proceso se ha evidenciado, son de distinto tipo. Interna, una mayor autoconfianza, tolerancia a la adversidad, una mayor autoimagen y estima. Interpersonales, un fortalecimiento de la red de apoyo, es decir, después de este proceso se ven fortalecidos generalmente los vínculos en aquella persona que lo resuelven de forma adaptativa y saludable. Y también a nivel espiritual y vital se nota un cambio de prioridades, una reestructuración en el modo, ¿cierto?, de mirar a la vida y de vivir la vida. Concluyendo esta nueva parte de la reflexión, podríamos decir lo siguiente: la experiencia de duelo evidentemente se acompaña de emociones difíciles, tristeza, culpa, irritabilidad, que en determinado momento en realidad nos dicen que uno está encaminado en un proceso de resolución de la pérdida. Entonces, la buena resolución de un duelo no se mide por la capacidad de manejar la sintomatología, sino que por el aporte que los síntomas emocionales dan al crecimiento de la persona. Y para profundizar un poco en algunos elementos de esta reflexión de la importancia de la síntoma emocional y su centralidad en los procesos de elaboración de la pérdida, es decir, en los duelos, hemos querido hacer referencia brevemente a algunos aspectos elaborados por una autora española, Alba Pallás, que presenta un modelo acerca del duelo bien interesante, un modelo integrativo que combina consideraciones en distintos niveles, tanto intrapersonales en términos de estilo vital, como también fisiológico y relacionales, ¿no?, en términos de ambiente, de capacidad de vinculación. Y para darle cuenta de lo completo que puede ser este modelo, hay algunas de las referencias que el autor ha tomado en consideración para formularlo. De este modelo queremos tomar algunos elementos centrales. Un primero es que la pérdida activa en emociones, ¿cierto? Ya lo hemos visto, el duelo, y esta tiene la función de indicarnos cómo reaccionar frente a una situación. Profundizando frente a esto, hay algunos ejemplos que probablemente son también conocidos o intuibles. El miedo es una emoción que tiene una función muy específica, que es la de protección, de evitar los peligros y pedir ayuda. Entonces, también en proceso de duelo, el miedo protege frente al reto de estar sin el otro y ayudarse con los demás. El enfado también tiene una función de protección, pero en el sentido de protegerse a uno mismo, el propio espacio personal, también las propias sensaciones de malestar, apagándola, limitándola en cierto momento para que no sean demasiado invasivas. Y proporciona así la energía para realizar los cambios tan necesarios en cierto momento. La tristeza
tiene la función de aceptar y redireccionar las energías. Y es por esto que las personas se aíslan, se retraen, se llevan hacia su mundo interno intentando reorganizarse. Y al mismo tiempo la tristeza trae la compasión de los demás y activa así la red de apoyo de la persona. Y finalmente la alegría, el amor es más bien función del aprendizaje y que ha podido realizar la persona a lo largo de todo el proceso y guía la inversión de la energía hacia nuevas direcciones, abriendo el mundo a nuevas relaciones, nuevas actividades, ¿cierto? En esta nueva organización, una vez que se haya resuelto el duelo. Otro elemento central, ¿cierto?, hecho presente por la autora, es que las emociones se desactivan cuando lo que pensamos acerca del mundo se armoniza con lo que está sucediendo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, las emociones activan un proceso que cuando llega a término apaga las emociones iniciales y favorecen varios tipos de respuesta. En una primera línea, respuesta de tipo de acomodación o asimilación. ¿Qué significa? Que actúan para cambiar las situaciones, es evidente más en alguna emoción que en otra, y asimilación. Ayudan a integrar la pérdida en la propia percepción, como decíamos, por ejemplo, por la tristeza. Y acá algunos ejemplos, ¿no?, de acomodación es lo que nos ayuda, por ejemplo, a desarmar un cuarto de la persona perdida, armar recuerdos, juntar sus cosas, vender una casa, comprar un departamento. Y asimilación, lo que nos ayuda a rescatar lo bueno, ¿cierto? Y asumir lo más difícil que en realidad implica la pérdida, significar todo esto de manera de poder seguir avanzando. También las emociones, ¿sí?, favorecen otro tipo de reacciones, de contacto y retirada con el mundo interno y externo a partir de la información recabada en la memoria, consciente e inconsciente. Y nos indican así cuando podemos acercarnos a la experiencia de lo perdido o tenemos que alejarnos. Nosotros nos acercamos cuando necesitamos aumentar la intensidad emocional para activar el proceso de duelo y nos alejamos cuando necesitamos disminuirla para que no sea demasiado invasiva y poderla manejar. Y así en el duelo vemos estos tipos de respuestas, aquellas que nos ponen más en contacto con la pérdida, como ir al cementerio, por ejemplo, o aquellas que nos más distancian de la pérdida, como activarnos haciendo cosas, porque en cierto momento sería demasiado fuerte meterse en la emoción de lo perdido. Se habla de forma más elaborada de afrontamiento para hacer referencia a la respuesta que la persona utilizamos para hacer frente al dolor de la pérdida y restablecer la armonía. Y ahí ven cómo las respuestas de enfrentamiento son de tipo físico, cognitivo, conductuales y tienen la función de manejar la emoción, ¿cierto?, que despierta una situación estresante o una pérdida y proporcionarle un significado emocional y cognitivo coherente que permita así armar una nueva visión del mundo, de sí mismo, de los demás y seguir adelante, habiendo procesado adaptativamente la experiencia de lo perdido. Hay también distintos tipos, ¿cierto?, de respuesta de afrontamiento, que es útil explicar porque así uno visualiza concretamente, ¿no?, algunas señales de duelo en la vida. Por ejemplo, hay algunas respuestas que se pueden clasificar por el tipo de, por el canal de expresión predominante, si es más bien somático, emocional, cognitivo o conductual. Entonces, en lo somático, por ejemplo, la agitación, la sudoración, la anestesia, los temblores; en lo emocional, el enfado, la tristeza, la aflicción; en lo cognitivo, racionalizar lo sucedido, intentar explicarlo, pensar siempre lo mismo, ¿cierto?, rumiar obsesivamente acerca de las circunstancias de la muerte, o más bien, ¿cierto?, empezar acciones nobles, actividades, ¿cierto?, importantes para de alguna manera elaborarla. En lo conductual también
mantenerse ocupado, visitar lugares significativos, ir deprisa y realizar actividades de alto riesgo. O sea, una tendencia a hiperactivarse a veces para no contactarse con el dolor. Sin embargo, todo esto es adaptativo, hay que evaluar un poco más el contexto para definir, ¿cierto?, lo que estamos observando. Otro tipo, ¿cierto?, de reacciones se clasifican en función del mecanismo de regulación de la exposición a las emociones. Algunas son de desconexión y otras de conexión. La desconexión favorece regular la intensidad emocional, como la negación, la minimización, la hiperactividad, la evitación. O sea, tomar un poco de distancia porque si no sería demasiado fuerte la experiencia. Mientras la desconexión, al contrario, favorecen el contacto con la pérdida, ¿no? Y se manifiestan como pensamiento intrusivo o no voluntario cuando entra, ¿no?, en la memoria, la imagen de lo perdido, visitar el lugar de la pérdida, hablar con otro de lo perdido o de los sentimientos de culpa que despierta, ¿cierto?, la pérdida, y que ponen a contacto con la pérdida de manera también de favorecerla. En esta alternancia, ¿cierto?, de desconexión y conexión se mueven las personas, sobre todo en las primeras fases de duelo. Finalmente, también estas reacciones de afrontamiento se pueden clasificar en relación con la función que cumplen en el duelo. Y ahí ven A, B, C y D. En una primera línea tienen relación con la capacidad de recepcionar y asimilar el impacto de la pérdida. En la segunda, asignar y asimilar un peso emocional, un valor a la emoción que despierta la pérdida. En la tercera línea, asignar y asimilar un significado cognitivo ya sobre lo emocional. Y finalmente, poder organizar un nuevo esquema mental donde lo cognitivo, lo emocional y lo perdido se, digamos, integran para un nuevo significado, favoreciendo así un nuevo enfrentamiento vital. Y aquí un ejemplo para mostrarle cómo una misma reacción puede tener significados funcionales distintos en una misma persona en distintos momentos desde la pérdida. A los pocos días, por ejemplo, un joven viudo que sale a bailar, ¿cierto?, a los pocos días de haber perdido a su esposa, uno podría pensar que se trata de un intento de asimilación de la pérdida mediante inhibición de la intensidad emocional. Es decir, la intensidad emocional es tan fuerte que la persona no puede conectarse, se activa o se hiperactiva para no sentir lo doloroso que es esta pérdida. Al año, porque lo desestructuraría, no lo podría elaborar en este momento. Al año, ir a bailar puede ser recordar el tiempo juntos, visitando los lugares donde iban a bailar, ¿cierto? Y esto lo ayuda a expresar el dolor y valorar lo que perdió. Y al cabo de 2 años, puede ser decidir disfrutar la vida en honor a la señora con la cual aprendió a bailar. Entonces, una expresión de gratitud por lo aprendido y disfruta de manera renovada, a pesar de que a momentos puedan salirle lágrimas recordando el evento. Entonces, ven cómo una misma reacción puede tener funciones distintas en este proceso y hay que pensar bien, ¿cierto?, lo que estamos observando antes de poderlo juzgar. Y aquí un énfasis en este tema de la secuencia temporal de la respuesta de afrontamiento. Inicialmente, evidentemente, son más automáticas, de difícil manejo consciente, con mecanismos de alteración de la asimilación, como la disociación, respuesta somática o intrusiones, y de alteración de la asignación emocional. Se minimiza el evento, se mantiene a la persona activa para controlar el sufrimiento. Con el tiempo son procesos más controlados que entregan la parte emocional con los significados. Entonces, la emoción con las cogniciones. Entonces, se añora al fallecido, se recuerda, se visitan los lugares, se explora la pérdida. Y finalmente, estrategias de carácter más cognitivo que promueven una reflexión madura sobre lo acontecido. Encontrar un significado a la experiencia, promover conocimiento y cambio y proporcionar así la posibilidad de nuevo esquema externo e interno y seguir adelante con la propia vida. Aquí un breve ejemplo, un ejemplo académico, no es un caso clínico textual, porque esto no sería posible, la combinación de elementos de distintas situaciones vistas. El caso de María, que nos muestra algunos elementos interesantes.
María llega a consultar, síganme en el caso un minuto, porque su marido está preocupado por ella. Ha perdido hace poco su padre, era mayor, a raíz del COVID-19. María es una persona que ha vivido fuerte experiencia de pérdida cuando joven. Su madre murió en un accidente de auto, ella es la menor de varios hermanos y era muy apegada a su padre, quien fue una persona extraordinaria y pudo sacar adelante su familia con la ayuda de los hijos mayores. En este momento María dice que no logra llorar, siente que su padre sigue presente, no quiso mirarlo después de muerto, y dice que le gusta pensar que él sigue presente y siente que va a llegar de un minuto a otro. Se hipotetiza en el caso de María un estilo vinculado inseguro, pero la mucha cercanía con su marido y sus hermanos, quien la llaman a diario y la visitan los fines de semana, la ayuda a contener lo que siente y con el tiempo, contactándose con la pena de los demás, empieza a sentir pena y a veces llora un poco. La cercanía de los demás contiene la intensidad de sus emociones, posibilita que de a poco María pueda procesar lo que siente. Como ven, una reacción que inicialmente puede preocupar tiene una función muy importante para María. Poder distanciarse un poco de una emoción que sería demasiado violenta para ella, para poderse procesar. Después, con la ayuda de los demás, que son fuentes, ¿cierto?, de protección, puede contactarse con la emoción y empezar la elaboración del duelo. Entonces, un afrontamiento efectivo no necesariamente mitiga la sintomatología, al contrario, a veces la aumenta, claramente otras veces la reduce, y promueve la asimilación de la pérdida y la vivencia del duelo como un proceso de desarrollo necesario. Pero también hay situaciones de fracaso en este proceso, que han sido llamadas trauma, donde se pierde la habilidad para identificar emociones específicas como guía para la realización de acciones apropiadas. Por ejemplo, los recuerdos en estos casos son almacenados a nivel de memoria implícita y fragmentada. No se logra una síntesis entre lo que uno siente, piensa, entre lo que sucedió. Y es por esto que hay sensaciones corporales, imagen aislada, olor y sonido de una forma invasiva. Y la escalada emocional sigue. En este caso es que la sobreestimulación emocional es excesiva en relación con los recursos de la persona y la persona pierde la capacidad de utilizar así las emociones como una señal y no logran integrarla a los distintos aspectos de la experiencia. Y es por eso que de repente se producen fijaciones fisiológicas como la somatización o cognitiva, como los pensamientos obsesivos o conductuales, como la hiperactividad o las adicciones. De esta manera se reduce el malestar asociado a la pérdida, el impacto emocional inicial, pero a costa de anular la posibilidad de elaborar los significados y no se logra relacionar la emoción con los correlatos de la experiencia. Así que, por ejemplo, una actitud de enojo y agresividad constante en una persona que no ha podido elaborar una pérdida se relaciona con la pérdida, pero ya la persona no lo tiene presente y sí siente que está enojado con todos, con el mundo, sin poder identificar la fuente real de su enojo. Hay variables que predicen que un duelo se pueda complicar. Hay alguna, la personalidad, la historia de desarrollo familiar, la salud mental previa, ¿no?, o pérdida anteriores. Y algunas se ubican como factores circunstanciales, que es un elemento importante en esta presentación. Son la muerte a destiempo de personas que uno no esperaba, ¿cierto? Muerte no anticipada o pérdida múltiple, como se está dando en este contexto de COVID. Y también hay factores interpersonales como la ausencia de apoyo y el contacto humano durante la experiencia y después de la experiencia, que a revés se califican como factores protectores tremendamente importantes. Y ahí que, por ejemplo, ritos como los funerales son tremendamente relevantes para la elaboración de ciertas situaciones. Finalmente, sintetizando esta primera parte, podemos decir que hay distintas manifestaciones de duelo en función de los canales de expresión utilizados, de la sensibilidad propia de cada persona y del momento del proceso en que se encuentra. Esto porque las necesidades de elaboraciones que la persona vive a lo largo del duelo son distintas y no se puede definir si alguna manifestación o síntoma es esperable o no sin considerar estos puntos previos.
Las manifestaciones emocionales son un punto central, ¿no? El sufrimiento en sus variaciones puede ser un indicador del proceso de duelo normativo. Entonces sí, los sufrimientos son parte integral del proceso vital. Y el COVID-19 nos ha enfrentado a pérdida no esperada, no anticipada y múltiple, además de sostenida en el tiempo. Y este es un desafío evidentemente mayor. Y es fundamental adoptar una actitud de apoyo y acompañarnos frente a este desafío, como vimos, ¿cierto? Factores protectores, así como de respeto frente a la manifestación del dolor de otro y no juzgarla rápidamente, porque para entenderla son muchos los factores que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, aquí termina mi parte de la exposición, ¿cierto? Ahora cedo la palabra al profesor Fernando Ura. Muchas gracias, María Rita. Muchas gracias. Te voy a pedir que me puedas ayudar con la presentación porque ¿Ya? yo no la puedo mover. Ah, no hay problema. Por Sí, favor. no hay problema. Vuelvo entonces a Muchas gracias. subirla. ¿Ahí se ve? Sí, hay que avanzar una. Perfecto. Ahí. Ahí estamos. A la siguiente, por favor. Bueno, lo primero que tendríamos que señalar es que la problemática del duelo y las pérdidas es una problemática que ha sido sumamente trabajada en el mundo de los psicólogos. Y aquí yo solamente señalo algunos modelos que pudieran ser modelos más conocidos. Probablemente el primer modelo sobre duelo es el de Lindemann, que desarrolla su propuesta a partir de una situación de crisis, de múltiples muertes por un accidente en Estados Unidos. Y señala que el duelo tiene esas tres grandes etapas que dice ahí: conmoción e incredulidad, el duelo agudo y una resolución. Parkes y Bowlby hablan de otro modelo, de otras etapas: aturdimiento, anhelo y búsqueda, desorganización y desesperación, reorganización, entre otros. El modelo más conocido probablemente es el modelo de Kubler-Ross. Esta investigadora, por allá por los años 60, fines de los 60, planteó que el duelo tenía etapas como negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Si ustedes se fijan, los duelos se cierran cuando la persona ha logrado de alguna manera retomar su proceso de vida previo. Por eso se habla de resolución o de reorganización o de aceptación. Neymeyer, que es un investigador británico, habla de tres etapas: evitación, asimilación y acomodación. En la línea exactamente que nos presentaba la profesora María Rita, la acomodación. Y finalmente, el modelo de Alba Payás, que ustedes vieron y revisaron con la profesora María Rita, que habla de diferentes etapas y finalmente de una integración. Por lo tanto, el duelo psicológico se resuelve cuando la persona no vuelve al punto de inicio, sino que vuelve a instalarse en un punto que evolutivamente es mejor, que le ha generado ganancia, que le ha generado crecimiento. La siguiente, por favor. Estos investigadores, por allá, por la década de los 80, señalaron que había algunos parámetros para categorizar que hay ciertos factores que son más importantes que otros para que el duelo pueda avanzar de una buena forma o se complique. Y los factores son los siguientes. Si pudiéramos ver la próxima, por favor. Eso.
Cuando usted tiene una pérdida, cuando muchas personas que en este periodo de pandemia han perdido un familiar, el sufrimiento, el dolor, el duelo y posteriormente el luto, que es el sufrimiento en el tiempo, van a construir una respuesta cognitiva, afectiva, en función de varios factores. Primero, la relación que usted tenía con la persona. ¿Qué relación tenía? Si la relación es afectiva, cercana, es más directa, un papá, un hermano, probablemente el nivel de sufrimiento sea más sostenido y más intenso. Pero no solo eso, el apego, la relación, la vinculación, el compromiso emocional. Un tercer factor es las condiciones en que se produjo el deceso. Si es una situación en la que usted se pudo preparar o si es una situación inesperada, como nos presentaba la profesora anteriormente, sin duda que el proceso del duelo es un proceso mejor llevado si la persona ha tenido tiempo de prepararse, el sobreviviente ha tenido tiempo de prepararse. Los antecedentes históricos, la historia en común. Hay personas que han tenido la posibilidad a lo largo de la vida de conversar sobre la partida, sobre el distanciamiento, y eso ayuda. Cuando usted, por ejemplo, observa el duelo en un matrimonio que ha llevado muchos años juntos y han tenido la posibilidad de conversarlo, probablemente el duelo se pueda llevar mejor. Las variables de personalidad, pareciera que las características de personalidad que apuntan a rasgos de mayor estabilidad, rasgos de mayor extroversión, favorecen un mejor duelo. Porque las personas con mayor extroversión buscan más ayuda, cuentan más lo que les pasa, generan mayor cantidad de redes sociales y mantienen las redes sociales más cercanas. Y por eso el siguiente factor son las variables sociales. Sin duda que los factores económicos, si la pérdida se suma a una inseguridad económica o a una inestabilidad económica, como lo que pudiéramos estar viviendo en la actualidad en nuestro país como consecuencia de la pandemia, el duelo va a ser más arrastrado y costará muchísimo más elaborarlo. El presidente de la República hace unos días atrás señaló que la cantidad de puestos de trabajo que se habían perdido era alrededor de 1.800.000 puestos de trabajo. Y si usted considera que la cantidad de víctimas que hay por COVID al día de hoy alcanza a 9.745 personas, o sea, son factores que podrían estar afectando a una parte importante, significativa de la población. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste la elaboración del duelo? Cuando nosotros hablamos de que el duelo está bien llevado, que el duelo se está llevando a cabo, vamos a pensar que es un proceso de atribuir causalidades, de atesorar significados emocionales, especiales, únicos, de atesorar mensajes a la historia en común que uno tuvo con la persona que ha perdido. ¿Con qué mensaje me quedo? ¿Con qué imagen me quedo? Y esa imagen y ese mensaje me ayuda a ser una mejor persona. Por lo tanto, un camino interesante cuando las personas han sufrido un duelo es buscar, intencionar, ¿qué rescato de esa pérdida? ¿Con qué me quedo? ¿Qué me enseñó? ¿Qué me enseñó la posibilidad de conocerlo, de conocerla? ¿Con qué me quedo? ¿En qué me ayuda a ser una mejor persona? Su testimonio de vida, lo que pudimos conversar, lo que me dijo. Habría factores que pudieran complejizar la elaboración del proceso de duelo. Por ejemplo, una persona que ha tenido duelos previos y no los ha elaborado.
y se enfrenta a un nuevo duelo y no ha tenido el tiempo, no ha tenido las posibilidades de elaborarlo. O experiencias ambivalentes en el minuto de la pérdida. Alguien que estaba pasando por un mal momento y tiene la pérdida de un familiar de manera inesperada. Se va a complejizar. No obstante, lo que se espera es esto, es un recorrido interno, privado, para que usted pueda atribuir y atesorar el significado especial y único que esa persona le ha dejado. Siguiente, por favor. Entonces, si este proceso lo podemos realizar, tenemos los recursos psicológicos para hacerlo, sin duda que tendríamos que concluir que el duelo es parte de la vida. O sea, los seres humanos debemos desplegar recursos psicológicos para poder incorporar, integrar, acomodarse frente a la experiencia del duelo. Y solo un 10, un 15, en algunas investigaciones hasta un 20% señala que se requiere acompañamiento psicoterapéutico. Las personas con sus propios recursos deberían poder hacer este proceso. Ahora, ¿cuándo buscar ayuda? Que es una de las cosas que a nosotros nos preocupaba transmitir en este seminario. ¿Cuándo buscar ayuda? Lo primero, cuando existen intensos y permanentes sentimientos de culpa. No lo hice bien, en algo me equivoqué. Me faltó ayudarle, me faltó apoyo, me faltó apoyarle. Cuando puede haber ideación o planificación suicida, yo no puedo resistir esta pérdida. Cuando hay síntomas físicos que generan interferencia en la vida, como insomnio, como cefalea, como una sensación física de incomodidad permanente que me interfiere en lo que yo hago. Cuando hay automedicación, cuando la persona siente que necesita consumir medicamentos para procesar esto, o cuando consume otras sustancias como alcohol, por ejemplo. No bebía, pero ahora, después del duelo, ha aumentado la frecuencia en el consumo de alcohol, por ejemplo. La siguiente. Lo anterior tiene que ver con que el duelo se complejice, vamos a decir, un duelo complicado. Pero también pudieran haber factores que son más severos que solo complejizar el duelo y que generan lo que nosotros llamamos un trauma. El trauma es una vivencia muy severa, muy intensa, que hace que la persona tenga la sensación de que hay un quiebre en su experiencia. Lo percibe como un antes y un después. Y las personas lo incluyen en su narrativa, pueden señalar, hasta antes de, o cuando X persona estaba viva, nosotros, en cambio ahora, lo señalan de esa manera. Cuando el fallecimiento es inesperado, como podría ser ahora, cuando hay situaciones de desastres naturales, o accidentes, homicidio, cuando hay situaciones que las personas atribuyen al azar, el duelo se puede transformar en un duelo traumático. Y allí las reacciones van a ser más severas, más complejas, la sensación de shock, de incredulidad se va a mantener. Y sobre todo, que es una de las cosas que desde la psicología nosotros examinamos clínicamente, va a haber una obsesividad, que es la reiteración de preguntas que muchas veces tienen respuestas y resultan insuficientes. ¿Y por qué fue así? ¿Por qué no fue de otra manera? ¿Y por qué yo no hice otra cosa? ¿O por qué yo no lo pensé? ¿Y por qué fue así? Etcétera. Una obsesividad, una rumiación del dolor que no alivia, no alivia. Eso hace que se prolongue y haya mayor sufrimiento. Siguiente, por favor. Entonces, esto es el trauma, el duelo por trauma, es un quiebre en la experiencia como consecuencia de una vivencia muy intensa, ¿cierto? Hace que se altere la concepción de un mundo seguro. Empezamos a tener la sensación de que el mundo es frágil, que la vida es frágil, que todo lo que hemos construido en cualquier minuto se puede fragmentar,
¿Mm? Y es probable entonces que se generen culpas por no haber podido resolver esto, por no haberlo anticipado, por no haberse preparado. Entonces, la pérdida en un porcentaje importante evoluciona de manera adecuada. Un grupo de personas se complejiza y en un grupo menor puede haber una situación de duelo por trauma. Y en un porcentaje aún menor, ese tipo de duelo se puede transformar en un trastorno por estrés postraumático que claramente va a requerir ayuda profesional. Algunos duelos que son particularmente dolorosos y difíciles, y que podrían haber personas con mayor razón que en esta época lo estén sufriendo. El duelo en los padres es especialmente complejo. Cuando los padres han perdido un hijo, tiene una sensación de sufrimiento bastante crónico. El luto, el sufrimiento, se extiende. Y las personas pueden declarar que lo que han hecho es aprender a vivir con el sufrimiento, como un compañero permanente. Es muy impactante conversar con padres que han perdido un hijo, eh, eh, porque la persona lo declara de esa manera, en un porcentaje alto. Allí lo que uno ve es una persona que ha hecho la integración del duelo, pero esa parte de la experiencia es tan profunda y es tan dolorosa que no puede volver a la experiencia sin visitar la profundidad del dolor. Y eso hace que sea muy complejo. Pudieran los duelos por un hijo provocar divisiones familiares, si el matrimonio no está en buenas condiciones. Según algunos investigadores, las posibilidades de ruptura de pareja aumentan significativamente, porque pueden haber culpabilidades cruzadas. Esto no lo hiciste o no lo pensaste, o bueno, claro, yo soy responsable de esto, pero lo que tú hiciste fue peor, etcétera, etcétera. Este es uno de los duelos más difíciles que hay. Siguiente, por favor. Pero cuando el duelo es porque fallece uno de los padres, ¿qué pasa con los niños? Mire, estamos en una sociedad, ya lo decía muy bien María Arita, que por lo vertiginoso de los cambios, busca invisibilizar el sufrimiento, busca invisibilizar el dolor. Y muchos padres piensan que los hijos, si no les hablamos de la pérdida de un papá o de un abuelo, entonces no lo van a sufrir, lo van a olvidar. Y la verdad es que la investigación muestra que los niños necesitan que uno les ayude en la construcción de explicaciones, para que los niños puedan construir explicaciones más adecuadas. ¿Qué pasó con el tata? ¿Qué pasó con el tío? ¿Qué pasó con ese primo mayor? Hay que ayudarles a visibilizar las necesidades. Y hay que permitirle a los niños que manifiesten su pena y también su cariño y también su nostalgia. Eso ayuda a que las pérdidas les permitan crecer de una manera equilibrada, de una manera armónica, y la pérdida les permita dar una profundidad a la propia experiencia. Así es que si ustedes conocen alguna situación cercana, el camino sería que los padres hablaran con los niños, que los padres se dieran el tiempo, que los padres lo escucharan al pequeño, al niño. Y bueno, y que sufrieran en conjunto, porque eso también le da profundidad al afecto familiar. Siguiente, por favor. ¿Qué requieren los niños si saben que falleció el abuelito, por ejemplo, por COVID? ¿Qué requieren? Requieren enterarse oportunamente en un ambiente de seguridad, que se les informe oportunamente, que se les ayude a que el proceso ellos no lo vayan viendo como sorpresivo, sino que se les vaya informando, que los niños puedan tener la posibilidad de comprender gradualmente lo ocurrido, que sean validados en su vivencia emocional.
pero que sigan manteniendo un sentido de seguridad, porque el niño se va a cuestionar y qué puede pasar con él si falleció el abuelito o la abuelita que era tan cercana, o un papá, ¿qué podría pasar con él? Hay que mantener el sentido de seguridad. Hay que permitir que los niños participen en la vivencia familiar de la pérdida. Nosotros hemos visto que por razones sanitarias ahora se ha restringido la cantidad de personas que pueden asistir a una ceremonia, a un funeral, a una ceremonia de partida. ¿Mm? Hay que buscar la posibilidad de hacer ceremonias en la casa, en privado, simbólicas, donde los niños puedan participar, expresar lo que les pasa. La familia se pueda reunir en honor a la persona que ha partido. Eso es importante. Las emociones necesitan ser reconocidas, validadas y canalizadas. Siguiente, por favor. Esta es una propuesta que hace Niemeyer, que plantea que el proceso de duelo es un proceso en el que se puede ir avanzando y creciendo. Yo lo he adaptado, no son todas las fases que él señala, lo voy a pasar en honor al tiempo bastante más rápido para que podamos no excedernos. ¿Ya? Primero, en el caso de los niños, por ejemplo, ayudarle a los niños a que reconozcan pérdidas y sufrimientos por pérdida en la vida. Por ejemplo, si un amigo se muda, si se le muere una mascota, si se cambian de casa, que los niños reconozcan eso, que reconozcan, que experimenten y que procesen pequeñas pérdidas. Darles el tiempo, las familias se deben dar el tiempo para sentir las pérdidas, para conversar sobre lo que nos genera pérdida, sobre que las cosas no son como antes. Nuestros hijos adolescentes, por ejemplo, que no pueden salir a ver a sus amigos con la frecuencia que lo hacían, tener la posibilidad de conversarlo. ¿Por qué les molesta tanto? ¿Qué les resulta tan difícil? Siguiente, por favor. Encontrar formas sanas de descargar la tristeza. Buscar formas constructivas de reconocer y canalizar las vivencias de tristeza. El mindfulness, que es una técnica de meditación, por ejemplo, que se ha dado a conocer con mucha fuerza, es una estrategia que se usa mucho para que las personas puedan encontrarse con aquellos espacios del mundo psicológico que les puedan generar sufrimiento. La oración para las personas que tienen una creencia religiosa es una fuente inacabable de tranquilidad también. Dar sentido a la pérdida, promover una narrativa coherente de lo que pasó, ayudar a escuchar a la persona, ayudar a construir una narrativa que me permite aceptar lo que fue pasando. A veces las personas reiteradamente lo necesitan decir, hay que escucharles con atención y con respeto. Siguiente, por favor. La persona que ha tenido una pérdida tiene que tener el cuidado de confiar en alguien para poder compartir lo que le pasa. Confiar en alguien que se dé el tiempo, confiar en alguien que me permita tener tranquilidad, que yo sienta que no me interrumpe, que me escucha con respeto. Ritualizar la pérdida de un modo que tenga sentido para nosotros. Si no hemos podido ir al funeral, hacer un rito familiar que responda a nuestras necesidades, en forma privada, en forma respetuosa, en forma simbólica. Siguiente, por favor. Esto lo desarrollaba la profesora María Rita con mucho detalle, que es lograr mayor desarrollo personal. La pérdida hace necesariamente que revisemos nuestras prioridades vitales y que busquemos oportunidades para aplicar lo que nos enseñó la partida de alguien. Y creo que esta es una posibilidad ineludible de mayor crecimiento. Y finalmente centrarse en las propias convicciones religiosas. La pérdida es una oportunidad para revisar y renovar nuestras propias creencias religiosas sobre la trascendencia, sobre lo que nosotros entendemos que es la vida y la muerte, sobre cómo entendemos la trascendencia,
cada uno desde su propia mirada, todas muy respetuosas por lo demás. Siguiente, por favor. ¿Alguna sugerencia a modo de cierre? ¿Qué tendrían que hacer las familias y las personas que han tenido esta experiencia? Abrir espacios de comunicación, escuchar un 80% del tiempo y hablar un 20% cuando uno está con alguien que ha perdido a otra persona, ofrecer ayudas concretas. ¿Qué necesitas en lo concreto? Estar disponible para escuchar en un acto de compasión. No tiene usted por qué tener tantas cosas importantes que decir, estar disponible. Y finalmente, creo que es la siguiente, la última, ser paciente con la historia de la persona que ha sufrido la pérdida. La persona que sufre de manera más directa pudiera volver a contar las anécdotas que vivió una y otra vez. Y aunque se repita, quien ayuda en este proceso humanamente debe ser respetuoso y cuidadoso. Si fuese necesario y según el contexto, uno podría realizar autorrevelaciones. A mí también me pasó algo parecido. Yo he vivido algo similar. Solo si es necesario, porque el duelo tiene que estar puesto en la persona que sufre. Y lo más difícil en los tiempos que corren, respetar el silencio. Aprender a sentirse cómodo con el silencio compartido. Solo acompañar al otro puede ser una compañía muy necesaria y muy útil. Bien, muchas gracias. Muy bien. Permiso, voy a... Eco. Listo. Seré la palabra. Gracias. Bien, bueno, gracias Margarita y gracias Fernando por esta completa presentación. Les contamos que hay casi 100 personas escuchándonos de distintos lados, nos han ido comentando durante la presentación desde dónde nos están siguiendo. Algunas personas están desde fuera de Chile también y hay varias preguntas, así que la idea para los que no escucharon al principio es que los siguientes minutos sea para poder escuchar sus comentarios y sus preguntas, y recuerden ir agregando las preguntas, especialmente en la sección de preguntas y respuestas, ¿ya? Porque en el chat es un poco más abierto. Aprovecho de recordarle a la gente que durante este rato va a comenzar a aparecer un link de una encuesta de evaluación que es muy importante que ustedes nos puedan contestar para poder evaluar esta actividad y pensar en futuras actividades. Bien, que además pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Psicología Ubande, y donde también vamos publicando actividades como esta y otras más. Bien, Fernando, Marielita, aquí pregunta una exalumna, Nicole Pibbles, dice, ¿hasta qué punto la disociación y la desconexión en el proceso de duelo es adaptativa? Dice, ¿cómo se puede ir trabajando dicha disociación con el paciente? Aquí es una pregunta desde su rol de psicóloga. Puede haber gente que no sea psicólogo, pero es una pregunta un poco más técnica, ¿cierto? En relación a dice, se la repito, hasta qué punto la disociación y la desconexión en el proceso de duelo es adaptativa. ¿Y cómo se puede trabajar esto con el paciente? Ya, perfecto. No sé, Fernando, si te parece... Te escuchamos, Marielita, Y después con tú atención. complementas seguramente. Yo voy a contestar desde lo que enfaticé un poco, ¿no? En la presentación, en el sentido de que las reacciones que podamos observar en la persona en los distintos niveles, tanto físicos como emocionales como cognitivos, no son evaluables, sino que en un contexto. Hay que evaluar también la intensidad, ¿no? Si es una disociación propiamente tal, un distanciamiento, ¿no? Emocional de la experiencia. En realidad, en los primeros momentos de un duelo, según también de cómo se esté dando el duelo, ¿cierto? De la característica del duelo, ahí Fernando la explicaba muy bien, hay algunos duelos realmente totalmente imprevistos, no pensado, improviso, ¿sí? Tiene una función protectora.
finalmente una función protectora, ¿no? Que nos distancia, nos separa de la situación, porque necesitamos de un tiempo, de una energía, un espacio para podernos reorganizar. Y la capacidad de organización depende de la característica del duelo, evidentemente, también de la característica de la persona que lo vive, ¿no? Fernando ahí hablaba de lo estilo de vinculación interna, de la experiencia previa con situaciones parecidas, de la importancia de la red de apoyo. Entonces, en la presencia de factores protectores, por fuerte que sea el impacto, es más fácil que esto se resuelva de otra manera. Esto como para pensar que en realidad las reacciones que observamos en la persona no se pueden calificar en sí, sin ponerla en el contexto, ¿no? Del momento, del proceso, de la característica de la persona y también de los factores ambientales, ¿no? Que lo acompañan en esta situación. Y ahí no sé si Fernando quiere también completar un poco acerca del cómo trabajarlo, que tal vez ahí... Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has señalado. Yo creo que solo con el ánimo de rescatar algunas ideas que tú has señalado, es un proceso necesario. El mundo psicológico no se enfrenta directamente a las experiencias dolorosas, necesita tomar distancia, la persona necesita tomar distancia. Lo que sí no debe ser rígido el proceso, o sea, yo me distancio, me disocio, si lo hago con flexibilidad, perfecto, lo vamos a poder acompañar y es un proceso adecuado. Si se rigidiza, bueno, entonces ahí tendríamos que ver la forma de trabajarlo. Si la persona se queda estática en esa disociación, entonces ahí fragmenta la experiencia. Eso es lo que deberíamos evitar. Bien, gracias. Pregunta a una persona que anónima dice, ¿cuáles son, aunque algo de esto dijeron, pero cuáles son las alarmas que deben alertar a una persona de cuándo sería bueno pedir ayuda profesional? Porque han hablado este rato de de muchos elementos que son esperables, ¿cierto? Incluso tú comenzaste la presentación, Marilita, mencionando que mucha gente se recupera, que es parte de la experiencia humana, ¿cierto? Las pérdidas y que estamos diseñados como para superar estos procesos. ¿Ah? Pero efectivamente hay momentos en que es necesario pedir ayuda. Entonces aquí apuntan a eso, apuntan, bueno, ¿cuándo, en qué minuto pedimos ayuda? Porque incluso tú, Marita, mencionabas que el concepto de la evolución del duelo se ha alargado con el tiempo, ¿cierto? Ya no son 6 meses, por un año. ¿Cuándo, cómo identificar esas alertas que ya requieren de una ayuda profesional? Mira, yo para alternar el comienzo de la respuesta y que María ahorita tenga ahora la facilidad de tener más tiempo de elaborar la respuesta, yo diría que el duelo puede ser entendido como una crisis psicológica. Y una crisis psicológica es una situación de intenso sufrimiento, donde la persona siente, y aquí es donde quiero poner el énfasis, que los recursos psicológicos que tiene, que los recursos internos que tiene, que habitualmente le han permitido resolver cosas en la vida, ahora no le están permitiendo resolver. O sea, hay una valoración interna, subjetiva, privada, de que lo que estás enfrentando es demasiado grande para lo que habitualmente puedes resolver. ¿Ya? Y eso puede ser la primera señal y la señal interesante de pedir ayuda profesional, que no quiere decir que estamos frente a una patología, no es así. Podría ser perfectamente una orientación psicológica, un apoyo psicológico y no necesariamente un tratamiento. Pero creo que la lucecita de alerta tiene que ver con la valoración de que yo me estoy sintiendo superado y no puedo resolver. Sí, es muy interesante esto que menciona Fernando. Yo estaba pensando,
mientras Fernando contestaba, que me dio el tiempo de pensar, ¿cierto? Que es evidente que se trata de un proceso descrito por distintos autores, claramente con énfasis diferentes, sin embargo que evidencia una línea de evolución bastante parecida, donde en unos primeros momentos uno puede observar una serie de manifestaciones que guardan relación con la dificultad de entrar en contacto y asumir el peso emocional de lo perdido. En un segundo momento, uno observa reacciones que guardan relaciones con el sufrimiento derivado del estar integrando lo que ocurrió. Entonces, donde prevalecen sintomatologías de tipo cognitivo, ¿cierto? En la primera fase más bien somática, porque uno no logra integrar lo que pasó, ¿no? En la primera fase podemos ver alteración de los sueños, de los biorritmos, ¿cierto? Porque la experiencia aún no está integrada realmente, ¿no? Hasta el sufrimiento, las emociones son confusas, uno muchas veces no sabe si tiene pena, si no la tiene, si está triste o a veces está súper desconcertado. La primera fase tiene manifestaciones más confusas, en el medio se van integrando el mundo emocional con el cognitivo y se asume el peso de la pérdida. Entonces uno empieza a pensar, a dar vuelta al evento, las explicaciones y finalmente en la última, ahí ya se empieza a resolver el tema. Entonces, si uno piensa en esta línea de evolución que varios autores describen de forma distinta y que más o menos se demora entre 1 o 2 años, digamos, el criterio temporal es fundamental. El criterio temporal, junto con lo que decía el profesor Urda, ¿no? Es fundamental en el sentido de que hay que observar bien en qué momento se encuentra la persona para estimar si la reacción es adaptativa, se dice no, o no al proceso, si realmente es algo esperable, si está caminando por ahí y avanza o más bien se está perdiendo, ¿cierto? Y ahí en el caso de María que yo le mencionaba, María consulta porque el marido está preocupado porque no llora. Y todos piensan que cuando perdimos a alguien hay que llorar, ¿no? Y ella se pregunta, porque el marido se pregunta si tendría que estar llorando. Pero María es una persona específica, con historia de pérdida específica, que ha perdido a una persona tremendamente significativa, su anclaje en la vida, el padre, después de la muerte de su madre, ¿cierto? Entonces María no puede llorar en ese momento, porque llorar en ese momento sería contactarse con la pérdida del padre, que en esos primeros momentos sería realmente catastrófico en términos psíquicos para ella. Entonces, el no llorar de María es muy saludable, por decirlo de alguna manera, para ella. Tal vez para otro no lo es. Para ella es tomar distancia de la experiencia. Ella necesita más distancia de la experiencia porque no lo podría elaborar. Claro que con el tiempo ustedes ven ahí en la viñeta clínica que revisamos en conjunto, María empieza a poder acercarse al dolor de la pérdida con la contención de sus familiares. Muy buenas relaciones con sus hermanos mayores y con su marido. Ella empieza a experimentar el dolor y llora. Entonces, lo que uno tendría que observar que un criterio técnico, pero súper importante es que quién es esta persona, cuál es su historia, cuál es el momento del proceso de duelo que está viviendo, esta reacción que está teniendo, esta emoción que está viviendo de esta forma, ¿la está ayudando o no la está ayudando a avanzar en este proceso? Y es por esto que ahí se hacía énfasis, ¿no?, en el significado funcional de adaptación de las emociones. Las emociones son señales que nos indican cómo avanzar en los procesos. ¿Se acuerdan la escala, el miedo, la tristeza, etcétera? Pero cuando pierden esta función de señales, es como decía el profesor Duda, que se fijaron, se anclaron, se desenganchan de lo que ocurrió. La persona se estanca en su proceso, no logra sintetizarlo, por decirlo, integrarlo, mejor dicho, ¿no? Lo emocional, lo fáctico, lo que ocurrió con la cognición, y ahí empiezan las dificultades que pueden ser tristeza, pero una tristeza crónica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O también ese criterio al cual se refería el profesor Duda, tremendamente relevante, uno observa que siempre es la misma la respuesta.
cuando uno observa que siempre es la misma la respuesta, que no hay alternancia de respuesta, ¿no? Como entre la tristeza, después la rabia, etcétera. Esto llama la atención porque puede que sea una respuesta que se esté estancando, fijando, ¿no? Entonces, que ya haya perdido su función de favorecer la adaptación y la superación de la pérdida. Bien, tenemos aquí otra pregunta de otra colega, psicóloga Camila Bascú. Muchas gracias por la presentación, muy clara y completa, nos comenta. Me queda la pregunta para Fernando. Dice, ¿cómo dice que cuando dice que el duelo es mejor llevado cuando podemos prepararnos? ¿Hay formas o estrategias que se puedan utilizar con personas que puedan prepararse y por ende llevar mejor una inminente pérdida? Hay varias posibilidades de respuesta para esa pregunta. La primera es que la vivencia del duelo, que puede ser amplio, las personas tenemos distintos tipos de duelo, no necesariamente el fallecimiento. El repertorio conductual que requiere un duelo es un repertorio conductual que se aprende. Y por lo tanto, una primera forma de respuesta es que son las familias las que deben generar condiciones para que se desarrolle un tipo de respuesta frente a la pérdida. Decía yo en una parte de la presentación, por ejemplo, que puede ser muy adecuado reconocer cuando los hijos han tenido alguna pérdida. El fallecimiento de una mascota, el cambio de casa, el cambio de colegio, que un amigo se cambia de ciudad. Hay un repertorio conductual que se tendrá que ir aprendiendo, y se tiene que ir aprendiendo por el modelo de los adultos y por el apoyo de los adultos. Eso va a ir generando un repertorio conductual que la persona, cada vez que se enfrenta a un duelo, va a tener como herramienta, va a tener como estrategia. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy triste? ¿Qué puedo hacer con la tristeza? Y también el duelo de un fallecimiento, de una persona real que se pierde por alguna razón, que la familia ayuden a los niños a elaborar, genera repertorio conductual. Que puedan ir al cementerio en algún minuto, conocer cómo es, de qué se trata esto. Ese es un proceso que genera una primera respuesta que vamos a decir que es el repertorio conductual, o sea, una amplitud de posibilidades frente a estímulos diversos que la vida nos va a presentar, distintos tipos de pérdida. Ahora, pensando como una segunda posibilidad de respuesta en la pérdida específica de alguien, si existe la posibilidad de despedirse, de conversarlo con esa persona. O sea, yo sé que un familiar directo está sumamente enfermo. Bueno, visitarlo, llevar un mensaje de aliento, tener la posibilidad de conversar, cómo te sientes, qué posibilidades ves. Y la persona a veces, en forma natural, va a decir, bueno, me siento muy enfermo, yo creo que esto tiene pocas posibilidades de resolverse favorablemente. Tener la posibilidad de conversarlo, de despedirse, de acompañar, de agradecer, de establecer una conversación profunda que nos permita entonces enfrentar el momento de la partida con la sensación de que no hay cuentas pendientes. Y una tercera posibilidad para las personas que tenemos una creencia religiosa, espiritual, trascendente, es acompañar a la persona de esa forma, con nuestra propia fe, con nuestra propia creencia. Si en nuestra creencia nosotros podemos rezar, acompañar a esa persona, tener un mensaje de aliento en el caso de la posibilidad de compartir una oración, un momento de intimidad, eso también permite prepararse. O sea, al menos ahí
no agota mi respuesta a todas las posibilidades, pero al menos ahí hay 3 posibilidades. Bien. Comenta aquí Constanza Torino, dice, muchas gracias por la presentación. Quizás sería interesante profundizar en lo que mencionan respecto del reconocimiento y la validación del dolor por parte de los demás en la elaboración de los duelos. Algo mencionaron, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo a veces una respuesta refleja popular no tocar el tema, o sentir que ojalá chuta se va a poner a llorar, o tratar de animar a las personas. Entonces, parece que aquí Constanza apunta a eso, ¿cierto? Si pudieran profundizar un poco más en la importancia de la validación y el reconocimiento del dolor. Voy a empezar yo, Fernando. Ya. Sí, así como alternando, ¿sí? Sí, efectivamente es un punto de vista bien importante, ¿no? Antes que todo es tener presente que cuando hay pérdida hay impacto emocional. Entonces, si la persona no lo manifiestan o no lo hacen visible de una forma que nosotros podemos percatarnos en cierto momento, no asumir que ya lo están resolviendo, ¿no? En ese sentido, como un gran respeto hacia las pérdidas en realidad, frente y no confiarse tanto en las primeras reacciones de alguna manera de las personas que llevan la pérdida. La pérdida implica un impacto emocional. Asumirlo es tremendamente relevante y validarlo en la relación con el otro es acompañarlo finalmente, ¿no? Hacerse el tiempo de estar con el otro de alguna manera y escuchar al otro. Más que ponerle el tema muchas veces, llamarlo, preguntarle cómo estás, tomarse un café, no sé, y hacerse un espacio más para estar con él o con ella. Y de una forma muy respetuosa, porque finalmente ponerle el tema depende bueno, a menos que no sea una pérdida común, evidentemente. Si a mi hermano perdimos la misma persona, el tema es distinto, ¿sí? Pero si a un amigo, ponerle el tema también, más allá de lo que es correcto socialmente, puede ser como enfrentarlo a algo que en un momento él no está dispuesto a hablar, o al ponerlo, respetar, ¿cierto? Que desvíe, que no se meta, sin preocuparse, sin angustiarse, sin decir, uy, hoy está negando, bueno, pues que posiblemente lo está haciendo. Entonces la validación, más allá que una afirmación, que ojalá que todos tengamos súper claro que la pérdida genera un impacto emocional, la validación en lo relacional es asumir que hay cierto momento en que la persona necesitamos más compañía, más cuidado. Y validar el dolor de otro es hacerse más presente con el otro y no siempre hablar del tema, porque a veces el otro no está dispuesto a hacerlo. Esto en términos generales es lo que yo podría comentar. Qué interesante lo que dice Margarita, porque en este periodo de cuarentena o confinamiento, ¿cierto? De aislamiento en el que estamos, es una oportunidad de compañía, pero también implica una dificultad de las personas que están en pérdida para contar con momentos de soledad, que también son necesarios para hacer este proceso, ¿cierto? Nosotros en la fotografía de difusión ponemos una persona sola, ¿cierto? Que está pensando, o sea, el espacio también es importante para procesar la pérdida, no solamente. Entonces, importante lo que tú dices respecto del silencio también, porque que la compañía también puede requerir eso. Sí, y es por eso que el profesor Durante enfatizaba esto de respeto, ¿no? De respeto hacia el movimiento que está teniendo el otro y no empujarlo hacia un movimiento que en cierto momento no se le viene de alguna manera, ¿no?
¿Se acuerdan? La tristeza necesita retiro un poco del mundo, pero no por esto dejaremos de buscar el ser querido, el familiar, etcétera, pero con respeto, porque puede que no nos reciba, porque no puede recibirme en un determinado momento, pero uno está como dispuesto para el otro, ¿cierto? A lo que el otro necesite de alguna manera, ¿no? Receptivo, abierto, pero de una forma muy respetuosa. Sí, yo quisiera complementar solamente con algo que pudiera ser de interés particularmente para la audiencia de psicólogos, que me doy cuenta de psicólogas que tenemos. Nosotros vamos a distinguir desde nuestra mirada el dolor y el sufrimiento. El dolor da cuenta de lo físico. Por ejemplo, yo recibo un golpe en una rodilla porque perdí el equilibrio y me caí, entonces yo tengo dolor. El dolor siempre da cuenta de algo físico. Y el sufrimiento da cuenta de una vivencia psicológica, de una vivencia interna. Es mayor el sufrimiento en la medida que yo tengo menos esperanza y menos expectativa de solución. ¿Ya? Por ejemplo, una persona muy querida recibe un diagnóstico muy complejo de salud y me dicen que no hay ninguna posibilidad de tratamiento. Eso me va a generar mucho sufrimiento, porque no hay esperanza, no hay perspectiva de solución. La misma persona recibe en otro momento un diagnóstico muy grave y el equipo médico me dice que esto es perfectamente solucionable. En los tiempos que corren es solucionable. El sufrimiento en el primer caso es mayor y en el segundo, en el primer caso es mayor cuando no hay perspectiva y es menor cuando sí hay perspectiva, cuando hay esperanza. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué puede hacer uno? Bueno, tiene que instalar un mensaje de esperanza. Si quiere ayudar al otro, tiene que instalar una perspectiva de solución. Y eso es reconfortante para el otro que está sufriendo. Una perspectiva, una esperanza que puede ser espiritual. Una perspectiva, una esperanza que puede ser concreta sobre la salud. Una perspectiva de solución, por ejemplo. Eso ayuda al sufrimiento. Cuando yo le digo al otro, por ejemplo, en un mensaje sentido, en un mensaje comprometido, en un mensaje auténtico, yo creo que está mejor, ahora está mejor, lo estuvo pasando muy mal, ahora está mejor. Cuando le planteo ese mensaje de esperanza, lo alivio. Y me conduelo con esa persona en su sufrimiento. A veces el mensaje puede ser desde nuestras creencias populares. Tal vez la persona está en muy malas condiciones y yo le digo que le traje una hierbita que se haga un agua, una tisana, como se hace en el sur, y esta hierba le va a aliviar. Tal vez no le alivia médicamente, pero le genera una luz de esperanza y le disminuye el sufrimiento. Entonces, ¿qué hacer? Colaborar en instalar una posibilidad de esperanza, una posibilidad de perspectiva de solución. El sufrimiento es mayor cuando los canales se cierran. Y creo que ese mensaje de aliento puede ser muy, muy útil para quien lo está pasando mal. Bien, bueno, estamos casi en la hora. Yo quisiera hacer una mención final y destacar esta intención de ustedes por haber centrado esta exposición en los duelos más allá de la muerte, ¿ya? Que es cierto que es como una figura icónica, ¿cierto?, de las pérdidas, ¿cierto? Que sin duda es una pérdida que a todos nos es fácil entender, que es difícil de procesar, que es muy dolorosa, pero me parece que ustedes han logrado exponer muy bien, y la gente así lo ha mencionado, cómo hay una gran gama de pérdidas que se multiplican en un momento como este, y la importancia del valor que puede tener
el dolor de pérdidas que desde afuera pueden no verse tan importantes, pero bueno, esto que estamos viviendo implica está lleno de pérdidas que son muy subjetivas para cada persona, ¿cierto? Gente que no está pudiendo pensar en su fiesta de graduación, matrimonio, viajes, intercambios, bueno, y muchas cosas, trabajo, y qué importante es poder detenerse a revisar que todos estos procesos de los cuales han hablado también ocurren en pérdidas que se viven internamente, dolorosamente, y que desde afuera no siempre están evidentes. El reconocimiento de los demás ayuda mucho a eso. Ahora, para finalizar, aprovecho y agradecerles por su exposición, de comentar al resto de la audiencia. Hay muchos psicólogos preguntando, mucho por preguntas terapéuticas. Esta era una actividad dirigida a público en general, y en 2 semanas tenemos un webinar específicamente dedicado al trabajo terapéutico con la experiencia de la muerte. Ya vamos a enviarle la difusión y los detalles, pero les dejo el aviso, sobre todo para la gente que trabaja en terapia. Así que, Fernando, Margarita, muchas gracias, Muchas gracias. por la Gracias a exposición. ti. Estuvo muy interesante. Gracias a todos los que han participado activamente con su presencia y con sus preguntas y comentarios. Les recordamos llenar la encuesta, seguirnos en Psicología Ugandes para las difusiones, y muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Benjamín. Chao.